Una vez tenemos la aplicación ya ejecutando, ¿cierto? Cargando la imagen, entonces veamos cómo queda. Listo, veanlo ahí. Entonces tenemos la interfaz, obviamente pues está separada porque pues, le pusimos el padding al stack layout principal. Si lo queremos pegado, pues es sino quitárselo y ahí está. Entonces va ahí la imagen que la estamos cargando de forma manual, después de ahí la tenemos en un archivo como un recurso, exactamente, de forma local. Los botones, el separador, el coso de los likes, y aquí pues este está, el texto está gris muy clarito, pero igual pues eso ya es cuestión de configuración. Listo, ahí ya tenemos pues la segunda interfaz. Pues ya sería cambiarle pues temas de colores y eso, pero como les digo, ya eso es más carpintería. Por ahora lo que necesitábamos era pues saber hacer esta interfaz, ¿cierto? Utilizar este tipo de layout. Ahí ya lo tenemos. La imagen la guardamos acá. En el proyecto de Android, la carpeta Resource, adentro de eso una carpeta que se llama Drawable. Listo. Ya ahí la guardamos y pues ya ahí la podemos invocar de forma local. Listo, entonces ahí ya tenemos todo el tema del stack layout. Ya es que empezarlo a combinar con los elementos, empezar a meter uno dentro de otro y tratar de hacer interfaces de ese tipo. Eso ya no vamos a ver más stack layout, sino que ya vamos a hacer otro. Vamos a mirar cómo trabajar con el grid. Esto que es otro layout muy potente en el cual pues nosotros podemos diseñar interfaces. Listo, para eso ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una nueva página, voy a crear una nueva página y a esta página le voy a poner grid page. Listo, ¿qué es lo primero que debemos de tener en cuenta cuando trabajemos con los grids? Es que los grids son básicamente tablas. Listo, su comportamiento es como si fueran tablas y muy similares a las tablas de HTML. Claro. Tiene, cierto, las tablas de HTML van a tener filas y van a tener columnas. Esto lo primero que hacemos, pues voy a eliminar esto de acá, que no lo vamos a utilizar. Voy a minimizar esto y hacemos lo siguiente. Entonces lo primero, pues ¿cómo se llama el contenedor? Grid. Ya no está layout, sino que vamos a trabajar con un grid. Como les digo, el grid pues está compuesto de filas y de columnas. Para nosotros definir las filas y las columnas, pues tenemos una sintaxis especial que es content property. Entonces si queremos definir columnas, vamos a definir o vamos a pintar una tabla de 3x3. Listo, al hacerlo de 3x3 entonces tiene que tener 3 filas y 3 columnas. Entonces vamos a definirle primero las columnas. Dentro de grid ponemos grid.columnsDefinition. Y dentro de columns definition vamos a definir un column definition por cada columna que nosotros queramos tener. En este caso, ¿cuántos vamos a necesitar? 3, ¿cierto? Entonces aquí, column definition, y lo necesitamos 3 veces, porque vamos a tener 3 columnas. De igual forma, vamos a hacer para las filas grid.rowDefinition. Y por cada fila que queramos tener, tenemos un row definition. Esto obviamente fundamental que sepan que es una fila y que es una columna. Esto, que no las confundan. Ya ahí están. Filas y columnas. Tenemos una estructura 3x3. Ahora es importante, voy a abrir aquí Excel.
Listo, voy a pintar una 3x3. Listo, recordemos que las verticales son las columnas, las horizontales son las filas. ¿Qué debemos de tener en cuenta? El índice de las columnas y de las filas empieza en 0. Listo, la primera columna es la 0. La primera fila es la 0. Para nosotros poder ubicar, a nosotros al final, ¿qué vamos a hacer en la interfaz? Vamos a ubicar elementos en alguna de estas posiciones. Listo. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Pues que debemos de tener claro para eso. Las coordenadas que nos... Ah, sí, aquí le puse a todo 0. Está aquí, 0, 1, 2. Entonces, si queremos un elemento en esta fila, ¿en cuál tendríamos que ponerlo? En la 0, 0, ¿cierto? En la 0,0. Esta, ¿cierto? Dependiendo qué vamos a poner primero. Aquí estamos poniendo primero la fila. Listo, entonces aquí 0,2. Y es indiferente. Porque cuando nosotros vamos a definir, pues cuando ya les decimos a los elementos en qué posición van a estar, nosotros podemos especificar primero la fila o primero la columna. Entonces es... ¿Cierto? Aquí sería 0, 1, aquí 0, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Listo, es importante tener eso claro. Entonces al principio, mientras se acomodan a trabajar con esto, pues con estos índices, pues es bueno que lo dibujen y pongan las posiciones para que después lo puedan ubicar más fácil. Entonces tenemos esto es acá. ¿Qué vamos a hacer? En cada columna y en cada espacio vamos a poner un boss view con diferentes colores. Entonces en la primera fila, es decir, esta de acá, vamos a poner todos amarillos, puros boss view amarillos. Listo, entonces vamos a necesitar 3 boss view, al final van a ser 9, ¿cierto? Aquí tenemos 9 boss view. Para esto tenemos que ver una propiedad o digamos que una característica que se llaman las propiedades adjuntas. Básicamente, ¿qué es una propiedad adjunta? Es una propiedad o un atributo que no está declarado en el control, sino que pertenece a un elemento padre. En este caso, cuando nosotros trabajamos con el grid, tenemos disponibles 4 propiedades adjuntas, que son ¿cuáles? Column, row, colspan y rowspan. ¿Listo? Entonces vean aquí, para yo especificar que este boss view lo voy a ubicar, por decir, en esta primera de acá, que tenemos que especificarle la columna y la fila en la que va a estar. ¿Cómo hacemos eso? Con una propiedad adjunta. ¿Cómo así que propiedad adjunta? Le ponemos grid.column. Vea que el boss view o el entry, el elemento que nosotros queramos, no tiene una propiedad que se llame grid, sino que este grid, esta propiedad pertenece como tal al grid. Por eso se conoce como propiedad adjunta. Listo, entonces ¿qué tenemos que decirle? Este boss view lo vamos a ubicar en la columna 0. ¿En cuál fila? En la fila 0, ¿cierto? Grid.row 0. Por eso les decía que no es importante pues si es primero la fila o la columna, porque aquí se define. Obviamente es que usted tenga claro qué es lo que está, en dónde la está ubicando. Primero vamos a pintar las de esta fila. Listo, las de la columna 0. Esta de acá. Ah, bueno, no, mentiras. La fila 0. Listo, vamos a pintar ahí la bandera de Colombia pues, o cualquiera. Listo, algo sencillo. Grid.column. Como estamos trabajando sobre la fila, la columna ya va a ser ¿cuál? La 1. ¿Y qué fila va a ser? La misma fila, ¿cierto? Para el otro le vamos a dar aquí
2 y la misma fila. Y la fila 0. Obviamente, estos tres van a tener un color que va a ser amarillo. Ahí ya con eso pues ubicamos todos los controles, estos tres boss view en la primera fila, ¿cierto? En la primera fila. Voy a ver si me funciona aquí el diseñador este. Lo más probable es que no. Entonces volvamos acá y vamos a hacerlo. Vamos a hacer esto mismo, pero para los demás. ¿Qué voy a hacer? Voy a copiar y pegar. Simplemente voy a cambiar colores. Estos van a ser azules. Y aquí rojo. ¿Qué tenemos que cambiar? Las filas, ¿cierto? Porque ya lo hicimos a nivel de filas, entonces ya todo lo seguimos haciendo así. Esta va a ser la fila 1 y esta la fila 2. ¿Cierto? La columna ya no cambia porque la columna ya la estamos cambiando. Entonces, teniéndolo así, vamos a ver, ¿cierto? Voy a compilar. Compilamos y ejecutemos el emulador para ver cómo se ve. Bueno, y antes de poder ejecutar, debemos de obtener esta página como página de inicio, ¿cierto? El grid page. Debemos poner como página de inicio el grid page. Listo, tenemos como página de Instagram, vamos a cambiarlo. Ya no va a ser Instagram page, sino que va a ser grid page. El grid page bueno, ahí está compilando. Entonces vamos a esperar que termine de compilar y ejecutamos la aplicación. Bueno, ya terminó de compilar, entonces voy a ejecutarla para que veamos cómo quedó ahí distribuida la aplicación. Entonces, apenas ya ejecutamos la aplicación, el resultado es el siguiente. ¿Vale? Ahí. Entonces, tenemos filas pues tenemos una tabla de 3×3, 3 filas, 3 columnas, la primera fila amarilla, la segunda azul, la tercera roja, ¿cierto? Ese es el funcionamiento básico del grid, ¿cierto? Ya obviamente, pues nosotros queremos un elemento que se ve acá, otro acá, pues es ubicarlo donde queramos. Podemos tener tablas de cualquier dimensión, ¿cierto? 3×2, 2×3, 1×1. Sí. Aquí dentro ya a nivel de Stack Layout, pues nosotros dentro de este grid, pues podríamos tener un Stack Layout, listo, un Stack Layout, dentro de ese Stack Layout otro grid, ya los niveles de anidamiento que nosotros queramos, ¿cierto? Obviamente pues que nos soporte la interfaz pues que nosotros queramos dibujar. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el tema del dimensionamiento. ¿Cómo así que dimensionamiento? Si nosotros vemos acá, él nos genera todas las celdas tienen el mismo tamaño, ¿cierto? Siempre van a ser el mismo. ¿Ya qué podemos hacer? Entonces ya podemos nosotros especificar a las filas y a las columnas qué tamaño van a tener. Listo, obviamente solo lo podemos hacer por columnas o por filas, no por celda específica. Entonces, en este caso, vamos a decirle que la primera columna va a tener un tamaño fijo. Para hacer eso, pues simplemente bastaría con decirle las propiedades tan conocidas, width, ¿cierto? Ancho y alto. En este caso vamos a decirle que va a tener un ancho de 100.
Entonces, si yo ejecuto, si ejecutamos ahí con un ancho de 100 en la primera columna, ¿el qué va a hacer? Me va a generar la primera columna con un ancho de 100 fijo y el resto de espacio disponible en partes iguales, proporcionales. Listo, háganlo acá. Aquí nos ejecutamos la aplicación y el resultado pues es el siguiente. Háganlo ahí. Listo, la primera columna tiene un ancho de 100. Veo, sí, un ancho de 100 y las demás pues se ocupan el resto del espacio en partes iguales. Eso es aquí estando en landscape. Si yo me cambio, a ver acá que se desconectó esta vaina. Va que si lo hacemos, si lo hago en forma vertical, pues si volteo el dispositivo, el que hace, él igual me sigue manteniendo la misma proporción. La pequeña de 100 y las demás de tamaños iguales. ¿Listo? Esos son los tamaños fijos. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros podríamos necesitar, pues también podemos tener tamaños proporcionales. ¿Cómo es eso? Vamos a verlo. Voy a ver acá, por decir, vamos a hacer que estos elementos, queremos que la columna 3 sea la columna más grande. Listo, voy a hacer algo. Ya dijimos que es fijo, ¿cierto? Suponiendo que tenemos una pantalla de 1000, tenemos 900 para repartir entre dos columnas. ¿Qué quiero hacer? Quiero decirle que la tercera columna debe ser el doble de la segunda. ¿Cómo hacemos eso? Con la siguiente sintaxis. El comodín que nosotros vamos a utilizar es el asterisco. Listo, asterisco para manejar proporción. Entonces, si yo tengo un asterisco, yo en alguna otra parte, pues lo más seguro es que maneje, ¿cierto? Un asterisco de otra forma. Entonces, el asterisco es una dimensión cualquiera, ¿cierto? Proporcional. Pero entonces yo quiero que la tercera columna sea dos veces, la tercera columna sea dos veces la segunda. Entonces, ¿cómo lo hacemos? 2x. ¿Listo? Al hacer esto, entonces vamos a ver el resultado. 2 asterisco. Entonces ejecutamos la aplicación. Listo, entonces el resultado de hacer esto, de hacerlo proporcional, es el siguiente. La primera columna sigue tamaño fijo, 100, ¿cierto? La segunda pues tomó una proporcional al tamaño de la tercera, ¿cierto? Ya que la tercera es el doble de la segunda. Sí, él automáticamente coge las proporciones según lo que tenga pues disponible. Listo. Esto lo podemos aplicar tanto a filas como a columnas, ¿cierto? Aquí ya lo hicimos a columnas, lo podríamos hacer de igual forma a filas, especificando lo mismo, ¿cierto? Ya que las filas ahí como tal tenían la misma longitud, ¿cierto? Las filas eran iguales, lo que cambiaba eran las columnas. A las filas también le podemos definir lo mismo, le podemos definir el alto. Entonces podemos decirle que el alto de esta sea de 200 y el alto de las demás, en este caso vamos a hacerlo al revés, 2 asterisco y asterisco solo. Es decir, la fila del medio va a ser 2 veces más grande que la tercera. Esto vamos a ejecutarlo para que veamos el resultado. Sí. Entonces el resultado de esto es lo siguiente. ¿Verdad? Que las columnas pues no se modificaron. Las columnas es 100, la tercera el doble de la segunda, y a nivel de filas quedó invertido, ¿cierto? Como lo definimos. Este sigue teniendo ya un alto de 200, ese va a ser fijo, y las otras por proporcional. La segunda es el doble de la tercera. Listo, y ya se empezará a combinar todo eso para mirar pues los tamaños que queramos
definir. Obviamente ya saben, puede ser 3×3, podemos tener tantas filas y columnas como queramos. Ya que vamos a hacer, bueno, hay otra dimensión que nosotros podríamos tener y es una dimensión, ¿cierto? Ya no la voy a, por decir esta, no la voy a poner fija, sino que la voy a poner automática, con A mayúscula. ¿Qué quiere decir que sea automática? Que se va a acomodar al contenido que tenga esa columna. Si en la columna, por decir, vamos a hacerlo acá, esta es la columna 1, entonces en la columna 1 yo tengo tengo este box view, y a este box view vamos a ponerle un alto, un ancho, width request de 300. ¿Qué va a pasar? La primera columna va a tomar un ancho de 300 y de ahí en adelante va a seguir siendo proporcional. ¿Listo? Esto es cuando tengamos, no sé, imágenes, labels, que sea una información muy reducida y queramos aprovechar las pantallas, ponemos la columna automática para que solo ocupe el espacio necesario y lo demás sea proporcional. Listo, vamos a ejecutar esto para que veamos ya cómo queda, para que ya vamos finalizando con el tema de los grids. Y para mostrarles pues cuál es la práctica que hay que hacer. Bueno, entonces el resultado de esto es el siguiente, ¿cierto? ¿Qué pasó? Pues nosotros ahí, pues digamos que la pusimos donde no era, porque la idea, le dijimos que el automático era la columna 1, ¿cierto? Y la columna 1 es la 0, y nosotros pusimos el width request en la columna 1. Esto, por eso es que se ve así. Voy a hacer el cambio rápidamente. Cambiamos la columna, pues ya lo vamos a poner aquí en esta, o puede ser en la primera, un width request de 300 para el ancho del elemento. El width request es para determinar el ancho del elemento. ¿Cómo? ¿Cómo así que esa celda? Sí, es para que coja el elemento que yo tengo acá, en este caso este box view va a tener un ancho de 300, ¿cierto? Al tener yo esta columna definida también como auto, toda esta columna va a tener este mismo tamaño. Listo, ahora acá, el resultado es el siguiente. La columna 1, como dijimos que era automática, él se acomoda al contenido que tenga dentro de esa columna. Dentro de esta columna hay un box view, pues hay un elemento que tiene un ancho de 300. ¿Qué hace eso? Que toda esa columna tenga ese ancho, ¿cierto? Muy similar a HTML. Las demás siguen funcionando proporcionalmente. La tercera es 2 veces la del medio. ¿Listo? Entonces vea que ahí podemos combinar de muchas formas. Ya que debemos de tener en cuenta, obviamente, pues el tema de las posiciones, donde queremos ubicar los elementos. Listo, ya con esto pues finalizamos el tema del grid. Sí, todo. O sea, aquí, por decir, ya no quiero que el box view, sino que aquí adentro quiero un stack layout. Cualquier elemento lo podemos meter dentro de un stack layout. ¿Qué debemos de tener pues en cuenta? Que hay que ponerle la posición. Stack layout, grid, lo vamos a ubicar en grid column el que queramos, y grid row, pues vamos a seguir manteniendo las propiedades adjuntas, que a través de esas propiedades es que nosotros especificamos la posición. Pero sí, ahí lo podemos poner donde queramos, pues podemos tener cualquier elemento dentro del otro, pues ya el nivel de anidamiento lo soporta. ¿Listo? Entonces ya lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya teniendo entendido, ¿cierto?, cómo es el tema del grid, pues necesitamos ponerlo en práctica. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la siguiente práctica, que es esta. Van a hacer la siguiente interfaz. ¿Listo? Recuerden, lo primero es que identificar los elementos que tiene la interfaz. En este caso, ¿qué tiene? Pues aquí va a ser un label.
¿cierto? Y todo lo demás son botones. Así rápidamente, ¿qué sería? 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas y 3 columnas. Bueno, algo que no hicimos, vamos a hacerlo aquí rápidamente, es el tema de cómo combinar filas o cómo combinar columnas. ¿Listo? Es como para que igual lo vamos a utilizar en el... ¿Cómo? Sí, esta de acá está combinada y esta también de arriba también. Esto es como para que tengamos todos los elementos. Y es, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo, como se hacía, pues como se hace igual en el HTML. Vamos a combinar la última fila, la del color rojo, es decir, esta de acá. Vamos a combinar esta fila, ¿cierto? ¿Qué tenemos que decirle? Necesitamos que salga el color completo. ¿Ahí qué vamos a combinar? Para que sea el color completo, ¿qué combinamos? ¿Filas o columnas? Columnas. Pues necesitamos que sea completa la fila, pero que hay que combinar la columna que es la vertical. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Borramos estas que tenemos acá. Le decimos que en cuál fila va a ser, en la segunda fila, y ya no especificamos una columna en específico, sino que borramos esto y le decimos que en vez de tener una columna fija, pues una columna en específico, ¿qué le vamos a decir? Column span, que me combine la columna, ¿cierto? ¿Y cuántas vamos a hacer? ¿Cuántas columnas vamos a combinar? 3, ¿cierto? Importante tener en cuenta la cantidad que sean. Se hace de igual forma, con las filas se hace igual. Listo, en este caso vamos a ejecutarlo, cómo nos queda combinado. Entonces la segunda fila la va a dejar de todas las columnas completas. Listo, aquí ya está implementando. Y el resultado, pues es el siguiente. Venimos acá, se movió el dispositivo, pues cerramos acá. Y el resultado es el siguiente. Se detuvo la depuración. Vamos a ejecutar. Listo, el resultado de haber hecho eso es el siguiente. Venimos acá, ustedes van ahí. Las otras dos filas siguen iguales, ¿cierto? La tercera fila que pasó, pues la dejó completa, combinada de las 3 columnas. Listo, eso es lo que debemos hacer. Digamos que eso es lo que necesitamos para esta práctica que tenemos acá. Listo, esos son botones. ¿Cómo redondeamos los botones? Con esta propiedad, border radius. Listo, para que queden ahí redondeados. Ya saben poner un fondo y el label y ya saben ubicar los botones. Listo, ya sería unas 6 filas y 3 columnas. Y estas están con la primera y la última están combinadas. Y pues básicamente ese sería. El segundo ejercicio es hacer algo muy similar al anterior, ¿cierto? A la página de login, pero utilizando el grid. Esto también lo podemos hacer así. Igual aquí están todas las instrucciones para lograr eso. Ahí ya, pues, toca que lo miren. Listo, ahí se los dejo. Entonces, esos son los 2 ejercicios para que practiquemos el tema de grid. Y ya para la próxima clase vamos a empezar a trabajar un proyecto. Listo, ya acabamos con todo el tema pues de visual. Ya vamos a empezar a ejecutar código, pues a generar código para las aplicaciones.